batallando contra la soberbia. Pero ¿por qué el Salmo 40 hablando de una batalla contra la soberbia? Porque el Salmo 40 nos da la salida. El Salmo 40 en el versículo 4, el salmista le dice al Señor que lo libre de los soberbios, pero nosotros hoy le decimos al Señor que nos libre de nuestra soberbia, ¿ok? Entonces vamos a ver por qué. Porque la soberbia es uno de esos sentimientos, de esas reacciones que nosotros tenemos, que tiene el poder. Tiene un poder destructor, pero permanece en nosotros y vive con nosotros más de lo que nosotros creemos, vemos o imaginamos. Nosotros creemos que los demás son soberbios, pero nosotros no alcanzamos a ver nuestra propia soberbia. Y nosotros pensamos que los hogares, la familia, las relaciones se destruyen porque alguien entró, porque alguien dijo, porque alguien habló, porque alguien te llamó, porque tú estabas en las redes, porque estabas haciendo algo. Pero no nos ponemos a pensar, como dijo Jesús, que todas esas guerras nacen de dentro de nuestro corazón. Y la soberbia, según lo describe el diccionario cristiano, ¿verdad? Expositivo Vine, dice lo siguiente: es una exhibición arrogante o vanagloria, como se ve en Santiago capítulo 4, versículo 16. Pero ahora se jactan de sus fanfarronerías. Toda jactancia es mala. Y en primera de Juan capítulo 2, versículo 16, que dice: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre. Todo eso proviene del mundo. Y orgullo también, como aparece en Marcos capítulo 7, versículo 22, que dice: la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Y alguien diría: pero en mi hogar, en mi familia, en mi casa, en mi relación de pareja, ¿usted sabía que algo que se ha descubierto es que las crisis de pareja, la mayor parte de las crisis de pareja está en la lucha por el control? ¿Quién controla? ¿Quién manda? ¿Quién dirige? ¿Y quién se sujeta? El control financiero, el control de las decisiones, y no hay actitudes de humildad, actitudes de yo voy a escuchar, porque la soberbia no escucha, la soberbia simplemente se queda en su posición. Y también dice el diccionario que la arrogancia es aparentar estar por encima de los demás. ¿Y por qué aparentar? Porque nadie está por encima de los demás. En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra arrogancia siempre en el mal sentido de arrogante. Es desdeñoso y altivo. Y es uno que es dominado por su propio interés. Entonces, ¿cómo esto afecta a una relación de pareja, a una familia, a una relación padre-hijo? La arrogancia es cuando alguien solamente está preocupado por su propio interés, por su propia ropa, por su propio paseo, por su propia comida, por su propio bienestar. Es el tipo egoísta, ¿verdad? O la mujer egoísta. No, cuando digo tipo no me estoy refiriendo a un hombre, sino a un tipo de persona que solamente está pensando en ella, no se preocupa por servir a los demás, a los que están a su alrededor. Entonces es una persona que está dominada por su propio interés, sin mostrar consideración alguna hacia los demás. No solamente en los actos, sino también en lo que expresa, como lo dice Tito, capítulo 1, versículo 7, que dice: el obispo tiene a su cargo la obra de Dios, y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias mal habidas. Así debe ser un padre de familia, así debe ser una madre, y así también debería ser un hijo. Debería ser una persona intachable, no arrogante, no iracundo, no borracho, no violento, no codicioso de ganancias deshonestas. Pero hay una cita en Proverbios capítulo 16,
versículo 18, que me gustaría que usted me acompañara, que nos muestra cuál es el final de la soberbia, cómo termina el soberbio. Dice Proverbios 16, 18, el orgullo le sigue a la destrucción, a la altanería y al fracaso. Óigame bien, en la Nueva Versión Internacional está diciendo que así termina la arrogancia. Dice, al orgullo le sigue la destrucción. ¿Qué se va a destruir? Lo que más amamos. ¿Qué se va a destruir? Aquello que nos ha costado conseguir. Y dice la Reina Valera, el mismo versículo de Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Líbranos, Señor, de la soberbia, sería la oración de este momento. Anótalo allí, la oración de este momento. Líbrame, Señor, de la soberbia. Dice el Salmo 19, versículo 14, libra a tu siervo de la arrogancia, que no me domine, y entonces seré íntegro, inocente de un gran pecado. Esta versión está en una Biblia que es la versión La Palabra España, BPL. Esta Biblia nos muestra una traducción del Salmo 19, versículo 14, donde el salmista utiliza la palabra arrogancia. Y yo quisiera que hoy, si hay alguien aquí conectado, que su hogar está a punto de ir a pique, que su trabajo y su relación con su jefe está a punto de quiebre, que su relación con sus hijos está gravísima, que su relación con las demás personas está en esta situación, haga un autoexamen y diga, ¿será que yo estoy manejando esta situación con una actitud de soberbia? ¿Será que no puedo escuchar la razón del otro? Porque la soberbia no me deja escuchar. Y el mismo Salmo, en el versículo 14, en la Nueva Versión Internacional dice, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Cuando estamos en situaciones difíciles, cuando nosotros estamos en un pozo, punto número 1 que quiero compartir en este momento, cuando nosotros estamos en desespero, y ahí yo quiero que usted vaya al Salmo 40, al versículo 2, mire cómo lo dice el salmista. ¿Por qué el Salmo 40? Porque el Salmo 40 me muestra la salida a mi soberbia. Versículo 2 dice, me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca, me plantó en terreno firme. Cuando nosotros estamos en un pozo, en una situación difícil, en una situación oscura, necesitamos que Él nos ayude. Necesitamos que Él nos saque. Y yo quisiera que hoy tú pudieras pensar, ¿será que la responsabilidad de la situación que estoy viviendo es de la otra persona o es mía? Ahí empezaríamos nosotros a dejar de ser arrogantes, orgullosos, altivos y a esperar que los demás se rindan a nosotros. Los demás tienen que celebrarnos, los demás tienen que venir y pedirnos perdón, los demás tienen que dar el primer paso, pero ¿qué hay de nosotros? Dice aquí que muchas veces cuando nosotros estamos en la soberbia y en la altivez de espíritu, nosotros estamos atrapados. Y el salmista en el versículo 2 dice, estoy en un lodo cenagoso, un lodo y un fango. No siento apoyo y tampoco siento asidero. Salmo 69, versículo 2 dice, me estoy hundiendo en una ciénaga profunda. No tengo donde apoyar el pie. Estoy en medio de profundas aguas y me arrastra la corriente. Cuando estamos en esa situación, perdemos la visión. Nosotros, cuando estamos ahí en ese pozo, cuando estamos en una situación difícil como la que describe el salmista, perdemos la visión, porque estar en un pozo es la manifestación de tener poca luz y no podemos mirar hacia afuera. Por eso muy bien el Señor Jesús lo dijo, que el problema de nosotros
no era lo que entraba, no era lo que estaba afuera. El problema de la humanidad es lo que sale de dentro de nosotros. Y yo creo que ya en este momento, al compartir el punto número 1, cuando estamos atrapados en un pozo, nosotros necesitamos ya una oración. Necesitamos que alguien ore por nosotros. Porque cuando estamos en el pozo, tenemos poca luz. ¿Y cómo hacemos cuando tenemos poca luz? Cuando alguien nos confronta, cuando alguien nos hace ver algo, nosotros nos hacemos sordos, no escuchamos. Seguimos caminando con nuestra ceguera, seguimos caminando con nuestra arrogancia, seguimos caminando con nuestra testarudez. Y nos están diciendo, mira, observa, acércate, da tú el primer paso. Una actitud de servicio, pero no escuchamos. Hay una etapa de nuestra vida donde nosotros no escuchamos. Estamos allí y allí nos quedamos. Allí nos quejamos, porque estar en el pozo es un momento de queja, es un momento de soberbia, es un momento de creer que tenemos la razón. Y si hay algo que nos hace más soberbios, es la prosperidad. Cuando nosotros vemos que nos está yendo bien o algo está saliendo bien, nosotros creemos que ya tenemos la solución. Y el punto número 2 son aquellas actitudes que le dan la salida a la soberbia. Hay actitudes y bueno, creo que es algo que en este momento nosotros podemos asumir. Puede ser que haya alguien que está ahí al lado tuyo, que está escuchando este mensaje y está diciendo, eso no es conmigo. Y eso probablemente ya es la actitud de cierre, ¿ok? Pero hay unas actitudes que nos pueden ayudar a nosotros a salir de la soberbia. Y lo dice el salmista. Salmo 40, versículo 1, dice, paciencia. Lo primero es la paciencia, calmarnos, anótelo. Lo primero es la paciencia. Lo segundo es el clamor. Y lo tercero es la confesión. Así que nosotros tenemos algunas actitudes que nos dice este salmo que nos pueden dar la salida de ese lugar, de ese pozo, de esa oscuridad. Porque vas a dejar que tu hogar se destruya. ¿Vas a dejar que tu familia se vaya a pique? ¿Te vas a quedar ahí en esa posición de oscuridad? ¿O vas a extender la mano y vas a permitir que Dios te dé una puerta de salida? ¿O vas a esperar que todo se mueva a tu favor? ¿O tú te vas a levantar y te vas a mover a luchar? Y dice la paciencia, versículo 1 del Salmo 40. Puse en el Señor toda mi esperanza. Anótalo. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Para esperar en Dios, para mantenerme en oración. Clamor. Es difícil encontrar un concepto más repetitivo en las Escrituras que aquel que se refiere a que la intervención de Dios llega como respuesta directa a alguien que está clamando. Veamos algunas escrituras. Éxodo 3 del 7 al 8 dice, pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias, así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Todo aquel que clama recibe respuesta. Y hoy necesitamos rendirnos. Lo contrario de la soberbia es la rendición. Lo contrario del orgullo, de la altivez, es abrir el oído para escuchar las otras opciones. Lo contrario de la soberbia es la humildad.
Lo contrario de la arrogancia es pedir perdón. Lo contrario de la altivez es dar el primer paso. Dice el Salmo 3, versículo 4. Clamo al Señor a voz en cuello, y desde su monte santo Él me responde. ¿Tú sabías que cuando tú estás en una actitud de soberbia, de altivez y de orgullo, la otra persona a quien tú te diriges se cierra también? Nosotros cerramos los corazones. Nosotros cerramos el corazón de nuestros hijos. Nosotros cerramos el corazón de nuestra pareja. Nosotros cerramos el corazón de nuestros amigos. Nosotros cerramos el corazón de los que nos rodean. Cuando nosotros actuamos de una manera soberbia, cuando nosotros creemos que la única razón que existe es la nuestra y no la de Dios. Cuando nosotros no nos apoyamos en Dios. Cuando nosotros solamente creemos que somos nosotros en nuestra sabiduría humana que tenemos la razón. Y dice el Salmo 12, versículo 1, sálvanos, Señor, que ya no hay gente fiel, ya no queda gente sincera en este mundo. Y el Salmo 106, versículo 44 dice, al verlos Dios angustiados y al escuchar su clamor, es decir, el Señor abre su corazón a un padre, a una madre, a un hijo, a un amigo, a un jefe, a un compañero, a un vecino, cuando nosotros entendemos que todos los que están a nuestro alrededor están luchando con algo. Nuestro clamor destapa la cisterna en la cual nos encontramos atrapados. Y la confesión, en el sentido más amplio, es el medio por el cual podemos abrir nuestro corazón y nuestra alma delante de Dios. Y si hoy alguien quiere confesar, diga, Señor, yo quiero abrir mi corazón, yo quiero confesar, me siento mal. Creo que yo puedo dar el primer paso, creo que yo puedo acercarme, creo que yo puedo hacerlo por lo menos por medio de la oración. Si Dios te ha dado un liderazgo, cree que el mejor liderazgo que puedes ejercer en el lugar donde Dios te haya colocado es el liderazgo del servicio a los demás. No esperes más de lo que tú hayas dado, pero aunque hayas dado, espera más de Dios que de los demás. Y la confesión, dice el Salmo 40, versículo 3 al 5. Puso en mis labios un canto nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a las idolatrías, ni a los que adoran dioses falsos, porque la arrogancia es idolatría. Aquí la Nueva Versión Internacional cambia la palabra y la convierte en idolatría. La arrogancia es una idolatría a mí. Yo me amo a mí, me cuido a mí, me protejo a mí. Hago todo lo que me hace feliz a mí, pero ¿qué de los que están a mi alrededor? ¿Ok? Y dice el versículo 5, muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho, no es posible enumerar. Tus bondades en favor nuestro, si quisiera anunciarlas y proclamarlas, sería más de lo que puedo contar. ¿Ok? Es aceptar vivir según la voluntad de Dios. Acompáñame a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15. Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Aprendíamos esta semana que todo lo que nosotros tenemos es pasajero. El trabajo que hoy tienes es pasajero. Las finanzas que hoy tienes son pasajeras. La ropa que hoy tienes es pasajera.
Las amistades que hoy tienes van a pasar. Algunas permanecerán, algunas, pero muchas van a pasar. Pero hay una cosa que va a permanecer para siempre, es Dios. Pero hay otra cosa, aparte de Dios, que permanece para siempre. Hay algo que permanece sólido. Hay algo que nosotros debemos cuidar, la familia. Pase lo que pase, siempre hay alguien en la familia que extiende su mano y nos ayuda. El último punto es, mi Dios nunca me olvida. Lo demás pasa, pero si tú permaneces en Dios para siempre y tu familia, eso va a mantenerse. 3 cosas que Dios hace con las cuales te demuestra que Él no se olvida, pero Él quiere que tú seas transformado. La primera es que Dios no se ha olvidado de ti, cualquiera sea tu condición. La segunda, porque eso se manifiesta a tu favor. Y la tercera, porque Dios hace milagros a tu favor. La primera, cualquiera sea tu condición, versículo 17. A mí, pobre y necesitado, quiera el Señor tomarme en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador. No te tardes, Dios mío. Pobre, necesitado. Y él decía, en esta condición en que yo me encuentro, ojalá y Dios pudiera tomarme en cuenta. Y hoy tú puedes decir, estoy enfermo. Hay enfermedades donde tú deseas que Dios llegue, haga una transformación y Él te tenga en cuenta. Y Él se manifiesta a tu favor. Versículo 11 al 15 dice, no me niegues, Señor, es una súplica, no me niegues, Señor, tu misericordia, que siempre me protejan tu amor y tu verdad. Muchos males me han rodeado, tantos son que no puedo contarlos. Me han alcanzado mis iniquidades, y a mí y ya ni puedo ver. Son más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón desfallece. Por favor, Señor, ven a librarme. Ven pronto, Señor, en mi auxilio. Sean confundidos y avergonzados todos los que tratan de matarme. Huyan derrotados todos los que procuran mi mal. Que la vergüenza de su derrota humille a los que se burlan de mí. Así estaba orando el salmista, ¿ok? Y lo último, el Señor hace milagros a tu favor. Voy a leer Hechos 16, del 25 al 26. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos lo escucharon. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El Señor puede hacer un gran milagro a tu favor también, porque el Señor nunca se olvida de nuestra condición. El Señor sabe que cuando nosotros prosperamos, cuando nosotros tenemos una bendición o cuando creemos, porque yo creo que para llegar al estado de soberbia, de altitud o de orgullo, es porque creemos que tenemos algo que es superior a lo que tienen los demás. Pero cuando el Señor nos ve en ese pozo, Él siente dolor de nosotros. Y Él quiere auxiliarnos, porque Él sabe que ahí en ese lugar lo que va a venir es destrucción. Se va a destruir todo. Se va a destruir el negocio, se va a destruir la vida. Yo escuché a alguien decir, estábamos allí y alguien se retiró de su trabajo, cambió de trabajo. Y su jefa le dijo, como que este trabajo, no te vayas, aquí te queremos mucho. Entonces la persona estaba contando en una actitud de altivez, en una actitud de orgullo, que ella le dijo a su jefa que bueno, pero que ella se tenía que ir, ella se tenía que cambiar de trabajo, y ella decía con mucho orgullo y con una vulgaridad se refirió a ese trabajo y a esa jefa.
Y ella dijo, ahí en el comentario que estaba haciendo, sería el último lugar donde yo regresara, porque Dios le había abierto una puerta. Yo la escuché y yo pensé, ¿cómo somos nosotros los seres humanos de orgullosos y altivos, sin saber lo que pueda traer el futuro y tengamos que volver a ese lugar donde nosotros despreciamos y hablamos mal de los demás? Si tú has estado en un trabajo o has conocido a alguien que te ha servido, nunca te dirijas a esa persona con desprecio. Sabe que nosotros somos altivos y orgullosos porque no tenemos un corazón agradecido. Has vivido con una persona 10 años, 1 año, 5 años y no te importa desacreditar, no te importa desagradecer, porque la altivez y el orgullo igual lo puedes hacer con Dios. Dios está contigo y no te importa, Dios te ayudó, Dios te salvó, Dios te sanó, Dios te liberó y no te importa irte de la iglesia, alejarte de Dios, hablar mal de los hermanos, desacreditar el evangelio, desacreditar a los que te rodearon. Es más, tienes personas a tu alrededor que te están sirviendo y las estás desacreditando. Eso es soberbia. Y nosotros nunca sabemos si vamos a tener que dar media vuelta y acercarnos nuevamente a aquel que hemos destruido. Cuando yo escuchaba eso, pensaba en esta palabra. Y por eso quiero concluir con lo siguiente. Podemos vivir experiencias en la vida que por su magnitud y por el tiempo que dura, pensamos que el Señor nos ha olvidado. Y nos levantamos de esa forma. El Señor no nos ha olvidado. Pero qué bueno es encontrar en las Escrituras declaraciones que dicen lo contrario y nos concientizan de que el Señor nunca nos deja, Él nunca nos olvida. Yo creo que terminemos esta reflexión en Isaías 54, versículo 10. Yo creo que el Señor nos está diciendo con esta palabra que nos ama. Si tú estás rodeado de personas así, tú puedes también ayudarles. Pero la mejor manera de ayudarles es dando tú el primer paso. Siempre dando tú el primer paso. Esa es la palabra que el Señor a quien más le da, más le demanda. Entonces es el que más tiene, es el que más sabe, es el que más ha estudiado, es el que más conoce. Tiene que dar el primer paso. Alguien me contaba, y antes de leer Isaías 54:10 voy a contar esta anécdota. Alguien me contaba algo sobre algunas personas que se acostumbran a hacer lo que otro hace. Por ejemplo, voy a decir algo. Si, por ejemplo, Anita viene a mi cumpleaños, entonces yo voy al cumpleaños de Ana. Pero si Ana no vino a mi cumpleaños, el año siguiente yo no voy al cumpleaños de Ana. Alguien me contaba, por ejemplo, alguien te hizo un favor, te visitó a la clínica, te hizo un favor cuando estuviste en una urgencia. Entonces tú dices, bueno, y quedas como pendiente, cuando esa persona esté en una urgencia, yo también le tengo que ayudar, ¿ok? Entonces, yo hago lo que el otro ha hecho por mí, pero no hago nada por otro si ese otro no lo ha hecho por mí. Es como el Señor Jesús decía, bueno, si tú lo que a ti te dan, lo que a ti te hacen, tú lo haces con la persona que te sirvió, dice el Señor, no estás haciendo nada. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, no estás haciendo nada, absolutamente. Porque tú lo que estás es devolviendo lo que te dieron. No estás haciendo nada. Jesús dijo, realmente lo haces cuando la otra persona no te debe nada o tú no le debes nada a la otra persona. Cuando no le estás pagando nada. O sea, cuando tú le estás sirviendo a alguien que no ha hecho nada por ti. Es una manera de sanar nuestro corazón de la altivez y de la soberbia. No ha hecho nada. No vino a tu cumpleaños. No te llamó cuando estabas enfermo. No te visitó a la clínica. Ni se acuerda dónde vives tú. Ni es tu mejor amigo. Anoche tal vez te salió con grosería.
no te dio los buenos días, no te recogió los zapatos allá que los dejaste en el sereno y la persona pudo ir y recogerlos, no te hizo el favor, allá te los dejó, no te arregló la cama, no te hizo el mandado, no te hizo el favor, pero tú te levantaste hoy con Isaías 54, versículo 10 que dice, escucha esto, aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Voy a volver a leerlo, porque el Señor se compadece de nosotros. Sé que lo que el Señor nos da, nos ofrece, nosotros no tenemos que hacer nada. Jesús murió en la cruz gratuitamente por ti y por mí. Nosotros no pagamos eso. El máximo que Dios ha hecho por ti y por mí, nosotros no podemos, ni siquiera con lo que hagamos, poder recompensarlo. ¿Por qué estamos esperando siempre que los demás hagan cosas por nosotros? Y pensar que debemos recompensarlo. No es así lo que el Señor nos ha enseñado. Tú puedes hoy levantarte y decir, yo voy a pelear por mi hogar, yo voy a pelear por mi familia, yo voy a pelear por mis hijos, yo voy a pelear por lo que Dios me ha dado. Y la actitud, voy a batallar contra la soberbia. Y la actitud es de humildad, de amor y misericordia, sin tener en cuenta eso que hicieron conmigo. Y tú puedes decírselo también a esa persona que está cerca. Mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Tal vez has hecho algo que a mí no me parece, pero mi amor por ti permanece. Yo te sigo amando, esposo mío. Si tienes a tu esposo ahí cerca, dale un beso. O a tu esposa. O a tu hijo. Ese hijo te has portado mal, no ha sido el mejor hijo, perdió el año. Estamos en la época ya que los papás saben si el hijo perdió el año, ganó el año, perdió el semestre, etcétera. O qué decepción, me acabo de enterar de algo que hiciste. Vi algo que no me agrada, pero quiero decirte que mi amor permanece para siempre por ti. Así como Dios me ama a mí, yo quiero amarte también a ti.